Hola a todos y bienvenidos. Soy Rafael Caro y esto es Historias del Mundo. Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los momentos más fascinantes y decisivos de la historia, el ocaso del poder más increíble que el mundo antiguo jamás conoció. Hoy vamos a desentrañar la caída de Roma. Piensen por un momento en un poder que se extendía desde las nieblas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia. Un imperio que durante casi 5 siglos no solo conquistaba, sino que definía lo que significaba la civilización. Para la gente que vivía allí, Roma no era un país, era el mundo. Y parecía indestructible, eterno. Pero, claro, si algo nos enseña la historia, es que nada es para siempre. Y aquí llega la pregunta del millón, la que nos reúne hoy. ¿Cómo es posible que un imperio tan gigantesco se venga abajo? Ojo, no vamos a buscar un único culpable. Lo que vamos a hacer es desentrañar un proceso complejo, una especie de muerte lenta que cambió el mundo para siempre. Para entender la caída, primero tenemos que mirar al Coloso en su momento de gloria. Imagínense, bajo el emperador Trajano, a principios del siglo II. Roma era inmensa, un estado próspero, con un ejército que era una máquina de guerra disciplinada y una administración que parecía funcionar como un reloj. Bueno, pues este es nuestro punto de partida. Y aquí está la clave de todo nuestro análisis. La caída de Roma no fue un golpe repentino, no fue un único evento desastroso, fue más bien el resultado de una enfermedad interna, una que fue pudriendo sus cimientos poco a poco, combinada con una presión desde fuera que el gigante, ya muy débil, simplemente no pudo soportar más. Así que vamos a analizar primero esa enfermedad. Vamos a mirar dentro de las murallas, dentro de los palacios, porque es precisamente ahí donde empezaron a aparecer las primeras grietas serias en la estructura del imperio. Lo que estamos viendo en esta línea de tiempo es el caos en estado puro. Es lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III o la anarquía militar. Piensen en esto, 50 años en los que el trono era básicamente una sentencia de muerte. Los emperadores ya no salían del Senado, no, eran proclamados y poco después asesinados por sus propias legiones. Una locura. El poder ya no se ganaba, se compraba. La corrupción dejó de ser un problema para convertirse en el sistema. Los cargos públicos eran una mercancía más, y la lealtad de los soldados no era para Roma, que va, era para el general que tuviera la bolsa más llena. El Estado se estaba literalmente devorando a sí mismo. Y ahora, fíjense bien en este número, 95%. ¿Qué significa? Pues es la increíble caída del contenido de plata en la moneda principal, el denario, durante ese siglo III. Para pagar a los ejércitos y comprar esas lealtades, los emperadores hacían algo muy sencillo: fabricar más monedas con mucho menos metal precioso. Las consecuencias de esto fueron devastadoras. Una inflación galopante, unos impuestos que se volvieron imposibles de pagar para poder mantener a un ejército carísimo. El comercio, claro, se vino abajo. La gente empezó a abandonar las ciudades y la economía retrocedió siglos. Se llegó a volver al trueque. Sin dinero de verdad y con cada vez menos población, Roma tiró de una solución desesperada: contratar a los mismos pueblos que estaban amenazando sus fronteras. Son los federati, tropas bárbaras aliadas que se convirtieron en una pieza clave de un ejército que ya no se podía sostener por sí mismo. La transformación es total, es que no tiene nada que ver. Pasamos de un ejército profesional de ciudadanos, leales a Roma hasta la médula, a uno que dependía de mercenarios cuya lealtad estaba, en el mejor de los casos, dividida. La paradoja es tremenda. Roma estaba pagando a sus futuros conquistadores para que la defendieran. Oye, si esta inversión en la historia te está gustando, una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a Rafael Caro Historias del Mundo, que le des a me gusta y que compartas este contenido. Así podremos seguir explorando juntos los grandes relatos del pasado. Muy bien, ya hemos visto que el Coloso estaba enfermo por dentro. Ahora vamos a girar la vista y a ver qué pasaba más allá de sus fronteras. Porque la presión externa no fue la causa de la caída, pero desde luego fue el golpe de gracia. Y lo que vemos en este mapa no son simples ataques de unos cuantos guerreros en busca de botín. No, esto es algo mucho más grande. Son migraciones masivas. Pueblos enteros, como los godos, los vándalos, los francos, que a su vez eran empujados por otros pueblos como los hunos. Se movían por Europa buscando un lugar donde vivir. Y claro, el debilitado imperio les pareció una oportunidad de oro. Y estos 3 hitos son como las campanadas que anuncian el fin. Adrianópolis demostró que las legiones ya no eran invencibles. El saqueo de Roma fue un golpe psicológico brutal. Imagínense, la ciudad eterna saqueada. Y la pérdida de Cartago, que era el granero del imperio, fue un golpe económico mortal del que Occidente ya nunca se recuperaría.
Pero el imperio no solo se enfrentaba a ejércitos y a pueblos en movimiento. Hubo otros enemigos, unos mucho más silenciosos, invisibles, que fueron minando su capacidad para resistir de una forma dramática. Porque a veces las mayores amenazas, las que de verdad lo cambian todo, no llevan espada. Son microscópicas o tienen que ver con el clima. Las investigaciones más modernas, como las del historiador Kyle Harper, nos pintan un cuadro aún más complejo. Hablamos de cambios climáticos que provocaron malas cosechas y hambrunas, y sobre todo de pandemias terribles como la peste de Cipriano a mediados del siglo III. Una plaga que aniquiló a millones de personas, vaciando ciudades y sobre todo dejando al ejército sin hombres para luchar. Y así, con el imperio corroído por dentro, desangrado por las plagas y asediado por todos lados, llegamos al acto final de esta increíble tragedia histórica. El año 476 después de Cristo. La escena final es casi anticlimática. No hay una gran batalla por Roma. Un caudillo germano al servicio del imperio, Odoacro, simplemente llega y depone al último emperador, que era un niño. Y la ironía es que se llamaba Rómulo Augustulo, como el fundador de Roma y el primer emperador. El imperio ni siquiera luchó, simplemente se apagó. Por eso, y si tenemos que quedarnos con una sola idea, que sea esta. El Imperio Romano de Occidente no fue conquistado de la noche a la mañana, se desintegró. Se fue deshaciendo pieza a pieza, víctima de una tormenta perfecta de problemas internos y externos que ningún sistema, por muy fuerte que fuera, podría haber resistido. De sus cenizas, por supuesto, nacería un mundo nuevo, la Edad Media, los reinos que acabarían dando forma a la Europa que conocemos. Pero la pregunta sigue ahí, resonando a través de los siglos. ¿Qué lecciones sobre política, economía y sobre los límites del poder nos deja su caída para el mundo de hoy? La historia, como siempre, nos ofrece un espejo en el que mirarnos. Gracias por habernos acompañado en Historias del Mundo.